Hola chichis, parece mentira, pero estamos ya en el mes de marzo y hoy quiero compartir sobre todo el pronóstico de este eclipse que tenemos ya tan pronto como el 3 de marzo. Pero haremos también la perspectiva mensual como hacemos siempre, pero en esta ocasión me gustaría compartir sobre todo este post específico para el eclipse, porque como hemos venido viendo, los eclipses marcan un hito, un punto de inflexión muy significativo en la historia colectiva y luego pues esto también nos afecta a título personal. Entonces yo creo que esta atmósfera del eclipse va a ser lo más destacado de estos primeros días del mes y por tanto vamos a centrarnos en esto y luego vamos a ver el tema del resto de marzo y lo que propone este mes un poco más adelante en un post aparte, ¿vale? Para que lo tengáis un poco más organizado. Entonces, bueno, estamos en plena temporada de eclipses. Durante todo febrero hemos estado viendo cómo se han ido concatenando diferentes fenómenos bastante fuertes. Tenemos ahora mismo un montón de caminos abiertos que se irán desarrollando, como ya comentamos en su momento, al menos hasta 2028, pero que podrían tener todavía una proyección más allá. Estos últimos días de febrero han sido absolutamente tensionantes a muchos niveles y este eclipse que tenemos ahora mismo en Virgo responde de alguna forma a este increciendo de tensiones que hemos estado atravesando, ¿no? Este va a ser un eclipse total de luna. Esto quiere decir que la luna pues se va a llenar justamente alineada con los nodos lunares y justamente encima del nodo sur va a llegar a perfeccionar esa alineación. Como es una luna llena muy cerca del nodo sur, va a ser una luna que se va a ocultar porque la Tierra se va a interponer entre la luz del Sol y esa luna que llega a su plenitud justamente en ese momento. De este modo, la luna se va a ver enrojecida, se va a ver oscurecida y va a dar lugar a este espectáculo de la luna roja que es bastante llamativo visualmente. Sin embargo, a pesar de que la luna roja es algo digno de contemplarse, este eclipse solamente va a ser visible en el Océano Pacífico y también en las proximidades. Por ejemplo, va a ser especialmente visible en la parte más al este de Asia, de Oceanía y también la parte más oeste de la parte norte del continente americano, ¿no? De Norteamérica. Va a ser un eclipse visible en muchos lugares del mundo, pero sobre todo se va a ver en esos lugares. Sabéis, como comentamos en el post que dediqué al eclipse que acabamos de tener hace un par de semanas, que los lugares del mundo donde los eclipses son visibles tienden a ser lugares destacados o lugares donde de alguna manera ese eclipse se manifiesta de una forma más evidente y más visible, ¿no? Entonces cabría esperar que este eclipse en particular, por precisamente las zonas de visibilidad que abarca, pues pueda influir de una forma bastante evidente en las relaciones, por ejemplo, China-Estados Unidos o también incluso en cuestiones internas, ¿no? Dentro de esa organización del continente oceánico. Vamos a ver pues cómo se irá pues moviendo todo. Sabéis que los eclipses no solamente tienen un efecto el día mismo del eclipse, sino que en realidad es un efecto que se va construyendo durante un tiempo y que luego también tiene una proyección sostenida, ¿no? Entonces vamos a tener que armarnos de paciencia también para entender del todo qué está movilizando este eclipse, pero sí creo que cabe esperar en estos mismos días del eclipse pues también, ¿no? Grandes noticias, cosas que de repente se revelan importantes, aunque en un principio habían tenido una apariencia diferente, porque además es un eclipse bastante curioso este, en el que tenemos un stellium muy importante con todos los planetas personales en el signo de Piscis, y luego justo enfrente tendríamos esa luna eclipsándose en Virgo, ¿no? Es como si casi en el clima astral esa luna buscara establecer un contrapunto, arrojar una luz a algo que viene siendo como ambiguo y confuso, pero sin embargo
Es como si esa linterna con la que queremos iluminar algo que había estado oculto o maquillado, de repente se estropeara o no terminara de iluminar plenamente lo que ha venido a mostrar, ¿no? Entonces es un eclipse en el que hay gato encerrado, en el sentido de que también está regido por Mercurio retrógrado, y es como si de alguna manera necesitáramos de un tiempo para entender del todo lo que sucede en este momento, porque hay mucho que puede ser muy diferente de lo que aparenta ser, ¿no? Entonces vamos a tener que darle tiempo a este eclipse, aunque como os decía, no se van a hacer esperar sus manifestaciones como más evidentes y tangibles, pero es un eclipse que tiene un recorrido sostenido en el tiempo también, y vamos a ir descubriendo a lo largo del tiempo qué es lo que nos trae, ¿no? Si tenéis planetas o cúspides, por ejemplo, ascendente, medio cielo, luna, sol, el planeta regente de vuestro ascendente, si tenéis algo de esto en la parte intermedia de los signos mutables, como pudieran ser Virgo y Piscis, pero también Géminis y Sagitario, vais a notar más el efecto de este eclipse. Mirad en qué zona de vuestra carta cae el grado 12 de Virgo, porque esa va a ser la casa de vuestra carta más activa. Entonces, a pesar de que es un eclipse en Virgo que va a mover muchísimo las cuestiones propias de estos signos de Virgo y Piscis, también es un eclipse que va a estar dialogando con una casa específica de vuestra carta natal. Entonces, sería interesante considerar qué representa esa casa de vuestra carta astral, qué ámbito de vida representa, porque esos temas seguramente sean los que os aporten más claves a título personal, ¿no? Este eclipse de luna que vamos a tener ahora es el tercero de 4 eclipses que tenemos en Virgo. Sabéis que los eclipses forman parte de una historia mayor, donde vamos teniendo una cadena de eclipses que se van sucediendo y que van insistiendo en una misma zona. En este caso ya hemos tenido eclipses en Virgo en 2025. Tuvimos un eclipse de luna el 14 de marzo del 2025 y un eclipse de sol el 21 de septiembre del 2025. Entonces, este eclipse de luna de alguna manera responde a esa reminiscencia, a esos capítulos previos de esta misma historia que ya estuvimos descubriendo en esos meses de marzo y septiembre del 2025. Si recordáis algún tema personal, algo sensible, algo que destacarais de esos meses, probablemente tenga también alguna reverberación, incluso algo de agosto del 2025 también, porque también en agosto del 2025 tuvimos una luna nueva en Virgo que no estuvo eclipsada, pero que también formaba parte como de esta historia. Entonces, si recordáis algo significativo de marzo, agosto o septiembre del 2025, posiblemente este eclipse de luna que tenemos ahora, este 3 de marzo, responda de alguna manera a esos procesos personales que hubierais estado desarrollando o teniendo entre manos, ¿no? También hay que pensar que este es el eclipse que marca, vamos a decirlo así, el nudo de la historia. Si estuviéramos en una novela, pues este sería el momento de desarrollo, el momento de máximo intríngulis y también de máxima actividad, porque es el penúltimo eclipse, ¿no? Entonces es como ese momento de clímax final. De hecho, también cabe pensar que como los eclipses de luna son lunas llenas, solo que eclipsadas, pues también es un momento de culminación y de cierre. Entonces, esto sumado a que es un eclipse de nodo sur, pues creo que nos está hablando de la culminación, del clímax, de un montón de situaciones con las que hemos tenido una relación de continuidad desde el año pasado,
que ahora ya están por resolverse o que están por concretarse de una forma como mucho más rotunda, ¿no? Entonces también puede haber una sensación de destino en el aire, que es muy típica también de las temporadas de eclipses, con una sensación de que ya la suerte está echada en algún ámbito, de que ya hay algo que ha tomado un punto de definición que se puede percibir incluso casi como irreversible. Entonces este es un momento en el que el desarrollo de alguna historia que venimos ya transitando durante un tiempo, pues está marcando como puntos fijos que van a ser las nuevas premisas a partir de las que vamos a estar relacionándonos con esa zona Virgo a partir de aquí, ¿no? Entonces es importante porque estamos reconociendo ese nuevo marco desde el que vamos a comprender nuestra zona Virgo en los próximos años, ¿no? También hay que pensar que aún nos queda un último eclipse en Virgo que vamos a vivir el 20 de febrero del 2027. También va a ser un eclipse de luna llena, y va a suceder en el grado 1 de Virgo. Entonces todavía nos queda un eclipse más. Ese eclipse, el de febrero del 2027, que tenemos dentro de un año, va a ser ya una especie de epílogo, un cierre bastante potente, porque además va a ser un eclipse que ya se va a dar en Virgo, pero con los nodos ya en un eje diferente de signos. Sabéis que en julio del 2026 vamos a tener a los nodos abandonando Virgo y Piscis para entrar en Leo y Acuario. Entonces este va a ser el último eclipse de toda esta serie de eclipses en Virgo y Piscis que se va a dar con el eje nodal en Virgo y Piscis. Entonces este es un eclipse, el que vamos a tener ahora, como muy contundente porque viene a resolver y a establecer las bases, a establecer ese marco con el que vamos a relacionarnos con este eje de signos a partir de ahora. Pero todavía queda como este epílogo que queda un poco más suelto el 20 de febrero del 2027, que será cuando ya este último eclipse de luna pues dé el tiro de gracia a los procesos que hayamos estado desarrollando, ¿no? También quería hablaros un poquito de una forma breve, pero siempre me gusta dar referencias, ¿no? Quería hablaros un poquito también de algunos eclipses que tuvimos hace años que podrían resonar también con este momento, porque sabéis que con la astrología vamos replicando diferentes ciclos con diferentes resonancias y siempre podemos ir descubriendo diferentes conexiones temporales bastante curiosas, ¿no? Entre eventos y entre vivencias. Entonces quiero daros alguna que otra fecha para que reflexionéis qué estabais viviendo en esos momentos, porque de repente puede, tal vez no a todas, pero sí a alguna persona pues le puede dar alguna clave bastante importante, ¿no? Este es un eclipse de la serie Saros 133. Es una serie de eclipses que empezó en 1557 y que todavía se va a extender durante bastante tiempo. Pero los últimos eclipses que tuvimos en esta serie nos pueden dar pistas porque de alguna manera con este eclipse pues vamos a tener algún guiño, ¿no? A esos últimos eclipses que fueron de esta serie también. El último de esta serie fue el 21 de febrero del 2008. Ese fue un eclipse de luna total que se dio precisamente en Virgo, también el 21 de febrero del 2008. No sé si recordáis algo significativo de aquel año, pero a nivel colectivo, por ejemplo, me ha llamado poderosamente la atención que en ese último eclipse que tuvimos de esta serie Saros, que es un eclipse pues hermano, vamos a decir, del que vamos a tener ahora, tuvimos algunos temas a nivel colectivo bastante interesantes. Por ejemplo, fue un eclipse en torno al que Fidel Castro renunció a su cargo y Raúl Castro tomó el poder en Cuba. Esto pues sugiere ya, ¿no?, que hay algo relacionado con Cuba, que de repente pueda tener también alguna historia intensa en estos días. También en aquel momento Kosovo declaró su independencia de Serbia de una forma unilateral
bilateral, fue algo muy controvertido en el momento, muy discutido. Kosovo declaró su independencia con el apoyo occidental y eso de alguna manera resituó las fronteras en la región de ese este europeo, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo lo que tenemos en el este de Europa pues es una historia bastante diferente, pero sí es verdad que con este eclipse que podemos tomar como referencia hubo movimiento en esa área, ¿no? Entonces cabe esperar que también algo pueda resonar de esa zona geográfica del planeta, ¿no? Em, y luego lo que más me llamó la atención, ya que fue un eclipse en Virgo, es que en aquel momento, en febrero del 2008, se abrió la bóveda global de semillas de Svalbard, que no sé si lo he pronunciado bien, pero es el almacén de semillas más grande del mundo. Y esto me llama mucho la atención porque Virgo es un signo que tiene que ver muchísimo con los cereales y en particular con los cultivos, la agricultura y las semillas, ¿no? Por ejemplo, Virgo pues se representa también con la espiga de cereales. Y esto pues es bastante interesante porque, bueno, sugiere que también en este momento podríamos ver algo potente en relación a los cultivos, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad de los cultivos o alguna tentativa también en relación a pues la protección del ecosistema. Sabéis que Virgo es un signo súper ecologista en principio, ¿no? Entonces podríamos ver alguna cosa relacionada con eso, tal vez, ¿no? Y luego otra cosa que también fue muy sonada de aquellos días, de ese eclipse de 2008, fue que hubo un terremoto en Sumatra, que también es curioso porque de nuevo hubo otro terremoto en Sumatra bastante potente con otro eclipse también hermanado con este, que fue el 3 de marzo del 2007. El 3 de marzo del 2007 hubo un eclipse de luna en el grado 13 de Virgo, muy encima de la zona que también va a activar el eclipse que tenemos ahora, ¿no? Entonces el 3 de marzo del 2007 con este eclipse de luna en el grado 13 de Virgo, que también era además un eclipse de nodo sur como este, muy parecido a este, pues también hubo un terremoto en Sumatra, ¿no? Entonces vemos que hay dos eclipses hermanados con este que vinieron también asociados a este tema terremoto. Pero bueno, vamos a ver, pues nunca podemos poner la mano en el fuego con la futurología, ¿no? Pero siempre que hay coincidencias, pues es algo digno bueno, pues es algo remarcable, digno de ser considerado, ¿no? Entonces, si tenéis alguna experiencia memorable, significativa en marzo del 2007 o en febrero del 2008, pues es posible que tenga también algún tono particular en la experiencia que podáis tener ahora, ¿no? Pero luego pues sabéis que todo esto se va a expresar de una forma personal, particular en la vida de cada persona y que también los eclipses es verdad que introducen como a veces algún salto en la historia que veníamos trazando, pero siempre se van a expresar de una forma coherente con lo que veníamos desarrollando con anterioridad, ¿no? Entonces, un eclipse sí es verdad que cuando toca a nuestra luna o a nuestro sol o a nuestro ascendente natal, pues se siente un montón, ¿no? A veces es verdad que puede catalizar movimientos biográficos importantes, pero pues todo dentro de también lo que sería una expresión coherente, ¿no? de la historia que ya veníamos trazando. Entonces, un eclipse por sí mismo no es un motivo suficiente para la preocupación o para el estrés anticipatorio. Simplemente sabéis que son momentos de máxima sensibilidad, momentos en que se catalizan cosas en nuestra vida, ¿no? Y son momentos dignos de ser observados, pero sabéis que no hay nada que temer y que, bueno, lo vamos a vivir con total normalidad probablemente, ¿no? Pero sí son momentos en que la vida se intensifica, por decirlo así, ¿no? Bueno, os he hablado hasta ahora de todo lo que rodea a este eclipse, de cómo hemos
podido situar a este eclipse dentro de la historia mayor de otros eclipses, de otras referencias y demás. Ahora me gustaría hablaros de los aspectos que va a estar formando este eclipse, los aspectos de la carta de este eclipse, y después os hablaré de pues algunas pinceladas, ¿no?, de cómo creo que se podría interpretar, aunque al final pues vamos a descubrirlo muy pronto, ¿no? Igualmente. Bueno, este eclipse va a tener una influencia inmediata hasta el 11 de febrero, porque el 11 de febrero vamos a tener un cuarto menguante que ya va a marcar un poco el comienzo del fin de la temporada de eclipses. Entonces, por lo menos desde ahora hasta el 11 de febrero es como una ventana de tiempo en que este eclipse va a poder expresarse a sus anchas, pero luego sabéis que va a tener una proyección más allá seguramente, ¿no? En la carta de este eclipse destacan sobre todo un par de cosas que no son menores. En primer lugar, vemos que todos los planetas personales, Mercurio, Venus, Marte, Sol, se encuentran en Piscis, se encuentran todos reunidos en Piscis. Además, cada uno de ellos con una historia particular, ¿no? Porque Venus está exaltada en Piscis, está súper a gusto ahí. Mercurio está retrógrado en Piscis, tiene también una larga historia que está desarrollando. Y Marte acaba de entrar en Piscis justo el día antes del eclipse y además después de haber estado encendiendo la dinamita desde el signo de Acuario, ¿no? O sea que Marte en el final de Acuario estuvo removiendo cosas bastante graves, ¿no?, a nivel mundial, como hemos visto en las noticias recientemente. Y acaba de entrar en Piscis justo cuando culmina esta luna llena eclipsada en Virgo, ¿no? Entonces, estos planetas personales, Mercurio, Venus y Marte, tienen cada uno de ellos una historia personal diferente. Esto también es curioso, ¿no?, y hace pensar porque el área Piscis de nuestra carta es una zona que acaba de aguantar varios años de restricciones, de limitaciones, de frustraciones, carencias. Es un área que nos ha exigido muchísimo aguante, muchísima paciencia, muchísimo trabajo duro durante varios años, porque es un área que ha estado aguantando el peso de ese lastre que ha sido Saturno en Piscis desde 2023 hasta ahora. Saturno acaba de salir del signo, con lo que hay algo que se ha aligerado en Piscis de repente, ¿no? Porque Saturno ha abandonado esa área y eso implica que es una zona de nuestra carta en la que de repente está empezando a haber un calorcito, una calidez, una esperanza bastante diferente bueno, que se desplaza bastante del clima que había sido la pauta en estos últimos años en esa zona de nuestra carta, ¿no? Entonces Saturno y Neptuno ya han abandonado Piscis y acto seguido hemos tenido a todos los planetas personales ocupando esa área. Es curioso porque es como si se levantara pues un portal, una muralla, una verja, ¿no? Se levanta algo que impedía el paso y acto seguido viene pues toda esta comunidad de planetas personales a llenar ese espacio que antes les había estado vedado, ¿no? Los últimos años, siempre que habían pasado planetas personales por esa zona de Piscis, habían tenido que aguantar como muchas restricciones, ¿no? No habían tenido oportunidad de darlo todo en esa zona. Ahora, sin embargo, como Saturno y Neptuno ya no están en Piscis, ahora sí tenemos a todos estos planetas personales que tienen oportunidad de desarrollar sus propias historias con manga ancha, de una forma mucho más libre y mucho más holgada, ¿no? Entonces ahora tenemos como todas estas voces que están cantando a coro, que están cantando al unísono, una nueva historia particular en esta zona de Piscis, que no es otra más que la historia del triunfo después de varios años de complicaciones, ¿no?
Entonces, esa zona Piscis es un área que estamos redescubriendo de alguna manera. Y con este Mercurio retrogradando en Piscis, justamente tenemos mucho que reconsiderar en esta zona. Es como si pudiéramos revisar, reconsiderar, rememorar todo lo que ha sido nuestra historia en este signo en los últimos años para poder resituarnos, ¿no? Para poder encajar, integrar toda esta historia de lo ya vivido, de lo que hemos estado construyendo, de las herramientas vitales que hemos estado desarrollando en los últimos años bajo esa presión saturnina, ¿no? Entonces, ahora que reconsideramos, que encajamos todo esto que ha estado sucediendo en esa área, este Mercurio retro nos propone que reinterpretemos también nuestra forma de valorar las cosas ahí, que es algo que tiene que ver también mucho con que Mercurio está retrógrado, pero muy cerquita de Venus en Piscis, ¿no? Es como decir, hey, ¿y si resulta que esto que yo estaba viendo todo el tiempo como frustrante o como un vaso medio vacío, en realidad tiene un valor que yo no estaba considerando? Y si resulta que hay algo aquí bueno o prometedor que yo había pasado por alto o que había dado por hecho. Entonces, este Mercurio retro tan cerquita de Venus en Piscis, a mí me sugiere que es un momento interesante para poner en valor alguna cosa que hasta el momento habíamos negligido o no habíamos valorado suficientemente. Y esto puede ser muy conciliador o puede alentarnos a hacer las paces con ciertos aspectos de nuestra vida que hasta el momento se habían contemplado como un obstáculo o como un hándicap. Hacemos las paces con alguna cosa y descubrimos que a fin de cuentas todo lo que estuvimos aguantando o trabajando en los últimos años ha dado tal vez algún fruto interesante o algún fruto significativo que a lo mejor no es exactamente lo que hubiéramos esperado o lo que hubiéramos deseado en esa área, pero que de repente pinta bien o tiene como un buen pronóstico, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para redescubrir en nuestra zona Piscis qué es lo que no encaja exactamente con lo que hubiéramos querido si nos hubieran preguntado hace algunos años, pero sin embargo es como una especie de promesa de nuevas posibilidades o nuevas oportunidades que se abren ahí para desarrollar algo diferente, ¿no? Entonces es un momento que se puede sentir alentador o prometedor, al menos en algunos aspectos, ¿no? Luego tenemos a este Marte que acaba de entrar en Piscis. Esto ya es un poco más complejo, porque con Marte en Piscis podemos tener la sensación también de que hay iniciativas o deseos que están marcados por la ambigüedad o por la ambivalencia y que por tanto pueden dispersar un poco nuestra energía. Es como si quisiéramos avanzar en línea recta, pero cuanto más nadamos en línea recta, más terminamos llevándonos por la corriente y haciendo caminos como irreconocibles, ¿no? Es como si tal vez estuviéramos tratando de trazar un camino acorde a nuestros propósitos a largo plazo, porque además Marte es el planeta que rige la zona Aries, donde ahora mismo están unidos Saturno y Neptuno. Todavía estamos bajo la influencia de esta gran conjunción histórica de Saturno y Neptuno. Os dejé un post bastante completo sobre la conjunción de Saturno y Neptuno por si queréis refrescar ideas o por si queréis estudiarla con un poco más de profundidad, pero sin duda esta conjunción de Saturno y Neptuno es uno de los grandes hitos de esta carta astral del eclipse, ¿no? Todavía es un tema pues absolutamente destacado del clima astral en el que nos encontramos ahora mismo y todavía durante varios meses va a continuar siendo uno de los puntos focales de la actividad astrológica, ¿no? Entonces, claro, Marte rige a esta conjunción que tiene lugar en Aries. Y Marte entrando en Piscis
de repente establece una relación como de recepción mutua con Neptuno. Neptuno en Aries responde a Marte, Marte en Piscis responde a Neptuno y también en cierto modo a Júpiter en Cáncer. Entonces, hay algo relacionado con la actividad ideal y cómo luego a la hora de concretarse la actividad ideal pues normalmente muestra cosas imprevistas o tal vez fallas o tal vez carencias que no responden del todo a ese relato de lo ideal, ¿no? Digamos que Marte en Piscis es muy de predicadora en el desierto, de yo actúo movida por mi fe. Y esto también conlleva sus peligros, porque a veces cegadas por la fe o cegadas por una creencia, podemos estar incurriendo en negligencias o desatendiendo las consecuencias prácticas de las cosas. Entonces, con Marte en Piscis también puede haber como un punto ciego en el desarrollo de algún conflicto o en el desarrollo de alguna lucha personal o algo que a lo mejor no sea exactamente como parece, ¿no? Algo que pinta ser maravilloso, ideal, de repente puede ser una semilla de conflicto a futuro. Entonces es un poco complicado enfocar nuestro sentido de propósito y de dirección ahora mismo, porque la energía de Marte en Piscis y además de este Saturno unido a Neptuno es como muy confusa, ¿no? Pensad que tanto Marte como Saturno son dos planetas que nos ayudan a luchar adelante nuestro progreso o nuestros deseos o nuestros propósitos. Sobre todo los más importantes, ¿no? Son planetas que nos empujan adelante, por decirlo así. Al fin y al cabo, Saturno es el regente de Capri y Marte es el planeta que se exalta en Capri, ¿no? Ambos tienen esta relación de ser esos planetas que nos ayudan como a escoger un estilo de vida, a escoger un camino de vida, a comprometernos disciplinadamente para poner nuestra energía al servicio de lo que realmente queremos en nuestra vida o incluso a largo plazo, ¿no? Entonces son dos planetas que nos ayudan a empujar adelante las cosas de formas visibles y concretas, ¿no? Y el caso es que ambos están ahora mismo obnubilados, es como si estuvieran intoxicados por este espejo deformante de lo pisciano y de lo neptuniano. Entonces puede ser que estemos, por ejemplo, persiguiendo objetivos o propósitos que en realidad no terminan de tener una base tan firme como aparentan, o tal vez también que tengamos una dificultad para concentrar nuestra energía y nuestro sentido de propósito en un frente porque tenemos muchas cosas abiertas. Eso también sería una posibilidad. Em, o que directamente tengamos una sensación de que por mucho que remamos, esto no avanza en la dirección esperada, o que sintamos que estamos intentando caminar sobre arenas movedizas. Eso también sería una lectura posible, ¿no? de esta configuración. Entonces, puede ser que también directamente haya muchas personas que no saben muy bien dónde están, ¿no? Como esta confusión de decir, bueno, yo sigo como manteniendo el tipo en lo posible, pero no hago grandes apuestas o no tomo grandes decisiones porque hay tanta incertidumbre o hay tanto que estoy esperando que se resuelva que no puedo todavía anticipar a qué es lo que realmente va a suceder o cómo realmente se va a resolver una situación que tiene muchas caras. Recordemos que Piscis y Virgo, como signos mutables, son signos duales. Entonces, también tenemos esta historia de algo que pierde su centro, algo que se abre, que es poroso, que es inconcluso. Algo que tiene muchas caras, que es polifacético, que tiene muchos rostros o que incluso tiene un rostro que muta constantemente y que por tanto no podemos reconocer con una forma definitiva, ¿no? Entonces, también esto es posible que esté generando para más de una persona una sensación bastante curiosa como de estar a la espera de muchas cosas que se están cocinando a la vez
y estar un poco al tanto de decir, bueno, a ver cuál de ellas cuaja, ¿no? O a ver cuál de ellas termina por ser una vía posible, pero con una sensación como de un poco de pasividad, ¿no? También o de apertura al desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé exactamente qué camino prefiero, tengo todas estas posibilidades que estoy contemplando, pero no sé muy bien cuál va a ser la que finalmente haga que yo me decante, ¿no? Por una opción. Entonces es posible que haya también una cierta sensación como de suspensión del momento, de estar a la espera de que se resuelva alguna cosa o que se resuelvan grandes cosas para poder empezar a tomar decisiones. Es como si hubiera algo muy decisivo que está pendiente. Entonces eso nos impide de alguna manera tener una previsión clara acerca de lo que cabe esperar. Entonces es un momento ambiguo en donde hay grandes cosas que están abiertas, que están pendientes de definirse. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque también se enmarca dentro de lo que es esta influencia de Mercurio retrógrado como regente del eclipse. Es decir, el eclipse es un eclipse de luna llena en Virgo, es el tercero de 4 eclipses que tenemos en esa área entre 2025 y 2027. Entonces, es un eclipse que está determinado a definir y concretar cosas, pero sin embargo está regido por Mercurio retrógrado en Piscis, en el signo contrario, ¿no? Es decir, Mercurio en Piscis está en un signo que no es para nada su signo favorito. Entonces, es como que hay algo que se define, que está a punto de definirse, pero con tantos cabos sueltos, con tantas cosas abiertas, con tantas cosas a la espera, con tantas cosas a medias, que también tiene como este punto de indefinición o este punto de confusión, ¿no? Tal vez tengamos también la sensación de que las cosas que están culminando todavía están como tomadas con alfileres y por tanto hay que dar un tiempo a las cosas para ver si verdaderamente son o no como parecen, ¿no? Entonces todo esto está armando un clima bastante incierto, bastante confuso, con este tema como de suspensión, ¿no? De expectativas que están por ponerse a prueba con el paso del tiempo. También el tiempo es algo que creo que puede estar sometido a deformaciones muy importantes durante estos días, ¿no? Porque Virgo tiene mucho que ver, por ejemplo, con los minutos, los relojes, el tiempo diario, las agendas, y Saturno, por ejemplo, tiene que ver con el tiempo también por ejemplo, un sentido como más histórico, más largoplacista. Entonces, ambos, tanto el arquetipo de lo virginiano como el arquetipo de lo saturnino están de alguna forma sumergidos, ¿no? En estas aguas piscianas, neptunianas. Entonces, es como cuando, por ejemplo, metemos una cucharilla en un vaso de agua que la imagen de esa cuchara parece dislocada, parece que esa cuchara pues está rota, ¿no? Que está como quebrada. Sabemos que es una ilusión que tiene que ver con un efecto visual, ¿no? Pero igualmente pensemos que cuando tomamos nuestra noción del tiempo y la introducimos en esta atmósfera neptuniana y pisciana, pues también puede haber una sensación un poco deformante de lo que es el tiempo. Es como si hubiera una distorsión temporal o incluso un nexo, ¿no? Entre diferentes momentos que también apelan a la memoria. También pensemos que Mercurio retro en Piscis es muy nostálgico, tiene muy presente el recuerdo, tiene muy presente la memoria y en particular la memoria de los pueblos, pero bueno, también a nivel personal, ¿no? El recuerdo de otras épocas pasadas y demás. Entonces, el hecho de que además haya como este tono de distorsión temporal, pues también supone todo un ejercicio, ¿no? De recuerdo y de revisitar ciertos espacios emocionales que sin duda
son altamente sensibles. Entonces hay un foco también muy ligado a esto. Hay algo inconvencional en cómo experimentamos el tiempo en este momento. Y eso puede tener también un tono muy, muy sensible o muy emocional, ¿no? Sobre todo si tenéis muchos planetas en los signos mutables, lo podéis estar sintiendo más, ¿no? Y el otro gran aspecto de esta carta es que las luminarias, la Luna y el Sol, están haciendo aspectos armónicos a Júpiter, que se encuentra en Cáncer, y además que va a entrar directo justo después de este eclipse. Una semana después de este eclipse, Júpiter entra directo en Cáncer. Esto es muy importante porque cuando Júpiter entre directo en Cáncer nos va a dar una visión bastante clara y también diría yo bastante regalada de lo que ha sido este tránsito, ¿no?, de Júpiter en este signo desde que entró ahí en junio del 2025. Entonces, este eclipse también alberga en sí mismo una especie de promesa de algo que pueda mejorar o que pueda ir a mejor de una forma muy clara a partir de este momento, especialmente en esa área cáncer de nuestra carta. Hay algo que está a punto de mejorar o hay algo que tenemos la expectativa de que mejore muy pronto en esa zona cáncer, ¿no? Y esto pues también tiene como este punto agradable, hay algo que podemos estar agradeciendo, ¿no? Hay motivos de gratitud, motivos de apreciación y motivos de gratitud en este eclipse que también le dan un tono bastante cálido, ¿no? Es como si encontráramos la ayuda precisa o el apoyo justo en un momento en que realmente lo estábamos necesitando, ¿no? Entonces, puede haber también una sensación bastante agradable de que hay algo que está a punto de direccionarse en una buena línea o en una línea prometedora, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos a Venus exaltado en Piscis, tenemos a Júpiter exaltado en Cáncer y los tenemos a ambos muy activos en este momento. Entonces hay una parte de este eclipse que se siente bien y eso no es tan frecuente, ¿no?, en un clima astral tan ajetreado como el que venimos teniendo. Entonces también es un eclipse que trae consigo un punto como de luz renovada, como de una nueva esperanza. Recordemos que los eclipses son un ocultamiento de las luminarias que luego vuelven a renacer con otra luz. Entonces en este caso creo que teniendo en cuenta sobre todo, ¿no?, que cuando la luna vuelva a recuperar su luz y continúe adelante, pues el primer aspecto que va a hacer es un sextil, un aspecto armónico a Júpiter que está a punto de entrar directo, pues me parece que es un indicador como muy positivo y muy interesante, ¿no?, de este eclipse y de que a fin de cuentas hay algo que promete pues una nueva esperanza o una nueva oportunidad. Es un eclipse que podría traer esto también, ¿no? Es una nueva oportunidad para encarrilar de una manera más prometedora o más cálida o más luminosa alguna cosa que en los últimos años ha venido siendo muy conflictiva o que ha venido siendo muy difícil, ¿no? Además de esto, también otra cosa que cabe destacar es que este eclipse, digamos que cuando tenemos un planeta que llega al punto del eclipse, pues es un planeta que marca también mucho el tono, ¿no?, de cómo se va a expresar este eclipse. Como ejemplo, cuando hablamos del eclipse que tuvimos en Acuario hace un par de semanas, os decía que este eclipse en Acuario no se iba a hacer esperar en sus expresiones porque Marte, este 1 de marzo, justamente activa ese punto del eclipse que tuvimos hace un par de semanas, catalizando las tensiones de este eclipse. Y de hecho hemos visto cómo en este fin de semana en que Marte ha activado el punto del eclipse, pues ha habido, ¿no?, muchísima tensión internacional, guerra, ataques, bombardeos, muchísima incertidumbre, muchísima tensión, muy en el espíritu de Marte, ¿no?
Entonces hemos visto cómo en este último eclipse que tuvimos, este eclipse de Sol del 17 de febrero, esa activación de Marte del punto del eclipse ha sido absolutamente trascendente para cómo se ha ido expresando este eclipse, ¿no? Y lo hemos visto además de una forma como muy inmediata. Eh, en este eclipse que tenemos ahora en Virgo, sin embargo, el planeta que va a activar el punto del eclipse va a ser Venus. Es totalmente diferente. Y Venus va a activar este punto del eclipse además dentro de algunos meses. Lo va a hacer el 21 de julio, dentro de algunos meses, ¿no? Entonces, en ese momento, en julio, será cuando posiblemente veamos manifestarse ese lado bello o ese lado grato de lo que ahora mismo está en suspensión, ¿no? Entonces, si tenéis alguna expectativa positiva, alguna esperanza de alguna cosa que esperáis que sea grata o por lo menos agradable, pues posiblemente para el 21 de julio, que es cuando Venus activa ese punto del eclipse, puede haber ya algo que se siente como muy determinante o como que está muy concreto, ¿no? Entonces, esto pues también nos ayuda un poco a pensar los tiempos, ¿no? Es decir, que este eclipse en particular tiene un ritmo mucho más sosegado y calmado que el eclipse anterior, y además tiene un rasgo muy venusino y muy jupiteriano, tiene un tono muy venusino y muy jupiteriano. Y esto creo que se va a hacer notar en un sentido posiblemente agradable o positivo en no tanto tiempo, con lo que yo creo que es una buena noticia, ¿no? Sabéis que los eventos astrológicos no pueden categorizarse como positivos o negativos, sin más, porque todo depende de cómo interactúa todo esto con nuestra carta, el lugar geográfico y sus circunstancias en las que estamos, ¿no? Depende mucho de un montón de factores. Pero este eclipse sí podemos decir que tiene una influencia de Venus y de Júpiter muy destacada, y eso se hará notar seguramente de una forma grata, placentera, positiva, al menos en algún aspecto. Sabéis que también con Venus y Júpiter no es solo todo lo que reluce, todo tiene sombras además de luces, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que es un eclipse que viene también con un poquito de tono balsámico, como de vamos a tratar de resolver lo que ha quedado pendiente, vamos a tratar de hacer las paces, hay como un punto ahí de expectativa positiva. Lo que no quita para que la influencia de otras alineaciones que también tienen lugar en este momento, pues también se haga notar y también introduzca tensiones como no podía ser de otro modo. Marzo no es un mes fácil, precisamente, ¿no? Entonces también hay que verlo en ese marco. Em, También tenemos este tema de la ambigüedad, de que hay algo que parece bueno en algunos aspectos, pero que tal vez esté resultando un tanto preocupante en otros aspectos. O también puede ser que no estemos teniendo en cuenta alguna cosa a la hora de evaluar una situación, o que haya algo que no es lo que parece, porque este Mercurio retro rigiendo el eclipse introduce esas nociones, ¿no? Y en particular hay algo que también me parece llamativo, y es que ciertas cosas que se esperaba que se resolvieran de una forma rápida, ágil y demás, van a estar sometidas a un tiempo más prolongado de desarrollo y de espera, porque este es un eclipse que se desenvuelve lentamente. Entonces, hay cosas que estamos esperando que se resuelvan de una forma más inmediata que seguramente se extiendan en el tiempo, o que incluso se instalen como una nueva circunstancia o un nuevo factor con el que vamos a estar conviviendo un tiempo. Entonces hay algo que, lejos de resolverse rápidamente,
se instala como una nueva situación y esto pues también va a apelar seguramente a que nos tomemos las cosas con un poco de calma porque no todo va a ser tan acelerado o tan resuelto como parece. Algo podría complicarse o enredarse o incluso resultar difícil de direccionar en algún aspecto. Pero sobre todo, teniendo en cuenta que Virgo, aquí ya entramos un poquito en lo que en algunos aspectos, ¿no?, de lo que es este eclipse como tal, atendiendo a los arquetipos de los signos, los planetas que están involucrados y demás. Virgo sabéis que tiene muchísimo que ver con la limpieza, con la higiene, con el orden. Pues con este eclipse en Virgo regido por Mercurio retro podríamos tomar como lema que hay algo que no está tan limpio como debería, hay algo que no es trigo limpio. Tenemos este dicho, ¿no?, en castellano, trigo limpio. Este eclipse nos está mostrando que hay algo que no es trigo limpio, hay algo que no está tan limpio, tan ordenado como debería, o que no es tan perfecto como parece, ¿no? Por ejemplo, tenemos, yo soy de los 90, ¿no? Y sabéis que en los 90 había una moda bastante terrible con la delgadez. Entonces todas estas top models que eran extremadamente delgadas, ¿no?, que eran como un epítome de belleza en aquel momento, pues muchas de ellas estaban enfermas, ¿no? Padecían trastornos alimentarios y anorexia, y era pues una cultura bastante tóxica y una referencia desde luego muy preocupante, ¿no?, para las niñas de aquella época. Con este eclipse en Virgo hay algo que se postula como perfecto ideal, que sin embargo no es tan perfecto como parece, y este ejemplo de la top model me parece que puede ilustrar bastante bien esta idea, ¿no? Hay algo que se propone como perfecto, como ideal, hay algo que se propone como una solución, porque Virgo también es cómo solucionamos los problemas, ¿no? Hay algo que se propone como una solución que tiene, por decirlo así, gato encerrado, ¿no? O que no es tan resuelto o tan funcional o tan ideal como parece. También por otro lado, siguiendo con esta idea de que hay algo que no está tan limpio como suponemos que debiera estarlo, también pensemos que Virgo es un signo que ha estado muy involucrado en toda una serie de fenómenos de limpiezas étnicas, atropellos contra la humanidad, sucesos y guerras genocidas. Es decir, que también sin que necesariamente tenga que expresarse de este modo, ¿no?, pero hay algo relacionado con la pureza, con la blancura, que podría tener también algún nexo con este propósito terrorífico eh, de perseguir migrantes, perseguir a ciertas personas por su procedencia, por su origen, por el color de su piel, por su cultura o lo que fuera, ¿no? Entonces también podría ser un momento en el que justamente este ánimo de un ideal intransigente o intolerante se postulara como una justificación, sobre todo porque Júpiter está involucrado, ¿no?, para elaborar grandes atropellos. Entonces, esto es algo que en el contexto actual, pues creo que no sería descabellado, ¿no? Pero sobre todo porque Piscis es un signo que tiene mucho que ver con la movilidad de la población, con las migraciones. Y Mercurio retro en Piscis, con esta luna llenándose, ocultándose, haciendo aspecto a Júpiter, creo que va a traer también al debate, al ojo público, algún punto ciego en relación a toda esta persecución de migrantes o toda esta persecución racista, ¿no?, que estamos viendo desarrollarse muy terriblemente en estos últimos años, con un tono realmente muy preocupante, ¿no?
También esto me hace pensar en la visión, en la visibilidad de las cosas, porque Júpiter está muy involucrado. Júpiter tiene que ver también con el sentido de la vista y Piscis con la fotografía. Yo me pregunto si durante estos días veremos imágenes de cosas nunca antes vistas en relación, por ejemplo, a injusticias o atropellos de derechos o cosas así. Lo que podría ser bastante terrible, pero también a largo plazo podría ser positivo en el sentido de que trae a la conciencia colectiva la realidad oculta de ciertas cosas que se postulaban como una solución o como legítimas y luego finalmente pues han terminado por ser devastadoras, ¿no? Entonces podría ser también un momento en el que emergieran nuevas imágenes que nos dejaran sin palabras o en donde apareciera una nueva información que nos ayuda a entender el alcance de algo que no era lo que parecía y que también puede sensibilizarnos con alguna realidad que hasta el momento había estado al margen. También pensemos que lo pisciano tiene que ver con todo eso que se queda como en el borde, en la periferia de la mirada. Y todos estos planetas personales en Piscis nos están llamando la atención sobre algo que estaba en la periferia de la mirada, algo que no estábamos mirando de frente, pero que sin embargo es importantísimo para pues la dignidad humana, para la solidaridad, la empatía, esos valores, ¿no?, piscianos también que tienen que ver con la forma en que respondemos compasivamente ante otros seres vivos, ¿no?, ya sean humanos o animales o ecosistemas o lo que fuera. Entonces creo que hay algo relacionado con este eclipse que podría poner el punto de mira en esas imágenes que catalicen una movilización sensible con algún tema que hasta el momento había venido desenvolviéndose tras bambalinas. Pero también con este tema de que hay algo que no está tan limpio como debería, podríamos pensar en corrupción, evasión de responsabilidades que ahora se revelan. También pensemos que con Saturno en Piscis, en estos últimos años ha habido seguramente muchísimas negligencias a nivel sistemático, que ahora que Saturno ya abandona este signo, ya no se pueden retener o ya no se pueden controlar. Entonces hay algo que escapa al control que se hace visible. Esto me hace pensar, por ejemplo, en imágenes o información que había estado muy retenida o muy controlada o que se había impedido, ¿no?, que traspasara a la opinión pública, que de repente se muestra. Es como que cuando se va Saturno de Piscis también hay algo en esa zona que ya no se puede controlar, que aflora, que se va a hacer visible. Y este eclipse de alguna manera pone ahí la lupa, ¿no? Se hace visible algo que antes había estado contenido, retenido, controlado y que de alguna manera revela algo que estaba corrupto, algo que estaba estancado, algo que había estado en barbecho mucho tiempo, más tiempo del que debiera y que resulta absolutamente revelador sobre algún aspecto de nuestra realidad que hasta el momento desconocíamos. Entonces, esto también me hace pensar en que es un eclipse que puede traer consigo grandes reacciones populares, sobre todo relacionadas con la indignación o con la expresión de algo que antes no podía expresarse. Por ejemplo, también, ¿no?, con todo lo que está pasando en Irán, tengo cantidad de cosas que decir sobre el tema, pero me voy a abstener. Eh, pero con todo lo que está pasando allí, pues también, ¿no? Por ejemplo, algo que estaba prohibido, que ahora puede expresarse, con todo lo problemático que hay alrededor y demás, pues también me hace pensar, ¿no?, en pues cosas que antes no se podían hacer, que ahora sí se pueden hacer, ¿no? O cosas así. Es como si Saturno abandonando Piscis y este eclipse con todas estas configuraciones nos hablara de la posibilidad de ir más allá de una vieja censura o de un viejo control. Entonces, esto también tiene su interés porque vamos a ver cosas que
hace unos años habrían sido imposibles, posiblemente, ¿no? Y luego tenemos también otra idea en relación a este tema de la limpieza, que es la posibilidad de que algo que parece limpio no lo esté, en un sentido pues tangible y literal, ¿no? Por ejemplo, la contaminación del agua. Pensemos que, por ejemplo, a veces, ¿no? Puede ser que en algunos lugares, pues yo lavo una manzana antes de comérmela, pero ¿qué pasa si esa agua, lejos de limpiar la manzana, la está contaminando con bacterias o con algo, ¿no? Em, Todo lo que tiene que ver con el eje Virgo-Piscis tiene mucho que ver con este tema de la salud pública y también obviamente con el grado de asepsis, de limpieza que tienen las cosas, ¿no? Entonces me hace pensar, ¿no? En esta idea de cómo algo muy pequeño puede marcar toda la diferencia a nivel de contaminación o a nivel de salud pública. Pero también, por ejemplo, con Neptuno unido a Saturno en Aries, Saturno tiene que ver con lo pesado, Aries tiene que ver con el hierro, con los metales. Entonces, Neptuno, sabéis que es el planeta del mar, pues esto me hace pensar también en la contaminación con metales pesados de las aguas o la contaminación pues de el pescado, ¿no? Como algo que a lo mejor no es simplemente lo que aparenta y que puede tener luego también algún tema ahí a nivel de contaminaciones y salud pública y cosas así, ¿no? También sabéis que en general Virgo tiene mucho que ver con este tema de la sanidad. Ahora que Saturno ha abandonado Piscis y se ha juntado con Neptuno en el comienzo de Aries, podríamos empezar a ver las consecuencias de tantos años de negligencia o de deterioro, de degradación de los servicios públicos. Por ejemplo, Piscis tiene que ver con los hospitales y los centros de salud. Eh, También, por ejemplo, centros geriátricos, centros de internamiento de diferentes tipos, también, por ejemplo, centros penitenciarios, todo lo que son centros migratorios, también todo lo que son instalaciones orientadas a albergar a algún grupo de población que tiene alguna necesidad específica. Todo eso es pisciano. Entonces, también cabría la posibilidad de que ahora que Saturno se ha marchado de ahí y que este eclipse abre un poco la visibilidad de algo que ocurre ahí, pues también estemos contemplando cómo esta degradación progresiva y constante de los últimos años puede tener ahora mismo un impacto muy visible y muy tangible en este tipo de centros o en este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay algo en un hospital que ya es insalvable, que ya no funciona? Cómo se discute y debate a nivel colectivo la degradación de esas condiciones de trabajo del personal sanitario o del acceso a diferentes suministros o alguna negligencia en la financiación de este tipo de sistemas públicos, ¿no? De repente puede ser que haya algún asunto ligado a esas negligencias que puedan haber deteriorado significativamente la sanidad de todas, ¿no? Y cómo ahí pues también pueda haber ganas de tomar alguna medida, de hacer algo reparador, algo que repare esa tendencia degradante de los últimos años, algo así, ¿no? Em, También Virgo tiene que ver tradicionalmente con, se decía, esclavas y esclavos, sirvientes. La astrología antigua, Virgo, tenía que ver con ese personal de servicio, ¿no? Ahora diríamos que tiene que ver con trabajadoras y trabajadores y en general con personas que tienen algún rol subalterno, a menudo muy poco reconocido, que sin embargo es fundamental para el funcionamiento de la sociedad.
Entonces, podríamos pensar también que este es un eclipse que incide en sindicatos, asambleas, organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadoras y trabajadores, em, porque hay una tendencia, especialmente con Júpiter en Cáncer, a formar grupos, agrupaciones que orienten de alguna manera alguna necesidad colectiva o alguna necesidad sectorial. Especialmente si escuchasteis mi post de Saturno y Neptuno juntos en Aries, recordaréis que hablamos mucho de que son conjunciones que nos hablaban también históricamente del agotamiento de esas clases trabajadoras que de alguna manera ya no tienen esa confianza en que el sistema les va a dar lo que promete, ¿no? Entonces no tienen tanto esa motivación de continuar sacrificando su esfuerzo, su tiempo y su vida por seguir construyendo un sistema en el que no creen o un sistema que se revela disfuncional en algún sentido, ¿no? Entonces, a menudo las conjunciones de Saturno y Neptuno tienen que ver también con organizaciones de sectores desfavorecidos o de sectores de población pues, que son al final los sectores de gente pues, que curra y que trabaja, ¿no? Entonces, este eclipse en Virgo nos podría hablar también de un tope, un punto de no retorno, el límite de un grupo de personas que está agotada o que está cansada de tragar condiciones eh, que no son llevaderas, que no son sostenibles, ¿no? Entonces esto me hace pensar en la posibilidad de que tal vez haya sindicatos o agrupaciones sectoriales de trabajadoras y trabajadores que tengan ahora mismo un empujón potente o que empiecen a organizarse de un modo diferente frente a una problemática común y donde se discuta algo tan virginiano como horarios de trabajo, salarios, condiciones de trabajo, hasta qué punto yo me juego el tipo cuando estoy en el trabajo o no, es decir, esas condiciones de trabajo también en lo relativo a la seguridad. Si, por ejemplo, se da algún caso de algún accidente laboral o algún tema que perjudique clara y visiblemente a algún cuerpo de trabajadoras y trabajadores, pues esto también podría trascender en tal vez medidas, ¿no?, que pudieran mejorar esas condiciones en algún sentido. Creo que hay algo relacionado con el trabajo que se va a revelar importante estos días también, ¿no? Para muchas personas será el momento de renunciar a su trabajo también o de plantear una relación con su trabajo muy diferente. También el tema de los cuidados, de ese servicio que desinteresadamente ofrecemos a título personal a nuestra gente cercana, ¿no? También puede haber algo por ahí que requiera de alguna modificación, algún ajuste, pues hasta qué punto yo pongo mi tiempo al servicio de el cuidado de algo sistemático, ¿no? Hasta qué punto me corresponde a mí o no asumir ciertas responsabilidades de sostén, de cuidado, de protección de ciertas cosas. Entonces esto pues va a ser seguramente todo un tema, ¿no? Luego también sabemos que Virgo tiene que ver con hábitos, tendencias, ¿no? Tendencias de hábitos. Si pensamos que Piscis tiene que ver con modas y Virgo tiene que ver con hábitos, podríamos ver en este momento en que el regente del eclipse está en Piscis, podríamos ver también nuevas modas y nuevas tendencias a nivel de hábitos. Por ejemplo, nuevas tendencias de cuidado. No sé si de repente veremos un superalimento de moda, ¿no? De estas cosas que de forma recurrente se postulan como una panacea. Come semillas de no sé qué que son buenas para todo, ¿no? Este tipo de cosas. Podríamos ver cómo se ponen de moda ciertas tendencias de cuidado que pasan a formar parte, pues, bueno, pues de el diálogo común, de la conversación del momento, ¿no?
También podría haber un discurso más crítico sobre la productividad y el aprovechamiento del tiempo. Llevamos ya unos años viviendo en un entorno bastante exigente en este sentido, en el que parece que tenemos que optimizar nuestra agenda hasta el punto de que incluso el tiempo de ocio sea productivo, con una imposibilidad o una prohibición explícita de relajarnos. Es como si bueno, hay muchas personas, ¿no?, que se sienten culpables cuando no hacen nada o cuando se relajan o cuando están descansando, porque parece que incluso en el tiempo de descanso tenemos que hacer algo para aprovechar el tiempo o algo que sea digno de mencionarse o algo que sea instagramable, ¿no? Es como tengo 2 horitas libres, me voy a poner a estudiar alemán en Duolingo. Pues chica, a lo mejor necesitas descansar, poner la mente en barbecho, ¿no? Entonces creo que esta obsesión con la productividad y con la optimización del uso del tiempo también puede ser un tema sensible de este eclipse. Podría ser que muchas personas se sientan saturadas o agotadas de estar todo el tiempo persiguiendo ese aprovechamiento extraordinariamente eficaz del tiempo. Hay muchas cuestiones relacionadas con esto de la eficiencia, la perfección, el autoperfeccionamiento, la autocrítica, que tienen mucho que ver con el signo de Virgo y que yo creo que también saldrán a relucir seguramente en algún aspecto, ¿no? Por lo menos. También, por otro lado, Virgo tiene muchísimo que ver con los cereales, como os decía antes, y los cultivos. Especialmente Virgo tiene que ver con el campo y el trabajo en el campo. Entonces, esto me hace pensar que también podría haber alguna modificación en, por ejemplo, temas como la sostenibilidad agraria, la soberanía alimentaria, regulaciones y leyes que regulan el campo, alguna regulación sobre pesticidas o sobre contaminantes que afecten de alguna manera a la calidad de lo que comemos, también porque Piscis tiene que ver con venenos y de alguna forma con Mercurio retro en Piscis podríamos observar pues algo de esto, ¿no? De qué ocurre cuando rociamos con insecticida sistemáticamente lo que comemos, por ejemplo, ¿no? También qué ocurre cuando se modifican genéticamente, que es algo que tiene que ver también con Piscis, las semillas o cuáles son las consecuencias de modificar genéticamente lo que comemos. No tienen por qué ser negativas siempre, ¿no? Pero yo creo que hay algo relacionado con la calidad de lo que cultivamos y comemos que también estará seguramente en discusión. También, por supuesto, el comercio de alimentos, especialmente cómo afecta a la soberanía alimentaria. Con Júpiter en Cáncer, la soberanía alimentaria es todo un tema, con este eclipse en Virgo y Júpiter en Cáncer. Entonces, el comercio de alimentos entre países y lo que supone para la soberanía alimentaria o para la sostenibilidad de los cultivos o la sostenibilidad ecológica de según qué entornos, ¿no? Por ejemplo, pues esos monocultivos, ¿no?, que se comen grandes trozos del Amazonas o grandes territorios que antes habían sido ocupados por una biodiversidad, ¿no? Puede ser algo que tal vez salte también a los noticieros o algo que se discuta una vez más de una forma más intensiva por algún motivo, ¿no? Y luego también creo que podría haber un incremento en el precio de algunos alimentos, porque la luna en sextil a Júpiter también creo que podría hablar de, y además con Piscis tan presente, de nuevos procesos inflacionarios. La inflación es algo que todo el tiempo vemos desarrollarse con actividad en este signo de Piscis y con Júpiter en Cáncer y todo esto en Piscis, con esta luna en Virgo que se mueve hacia ese aspecto con Júpiter. Hay algo relacionado seguramente con esto, de los precios de alimentos y la posibilidad de que algunos alimentos incrementen
su precio de un modo significativo como consecuencia de esta geopolítica extraña y enloquecida en la que nos encontramos. De hecho, eh, Piscis tiene mucho que ver con el gas y el petróleo. Tiene mucho que ver también, ahora que tenemos a Saturno y a Neptuno juntos, con puertos estratégicos. Y en este caso vemos que todo lo que está pasando en Oriente Próximo estos días también tiene un efecto muy importante en esos puertos estratégicos por los que circulan el gas y el petróleo. Entonces, esto podría llevar a nuevos esquemas de control de precios relacionados con este control de ese flujo del comercio petrolero. Entonces, podría haber bloqueos, controles que tengan a lo mejor una lógica un poco diferente a la que tenían hasta ahora, y esto podría tener una influencia importante en los precios de las cosas, en la inflación, en lo que pagamos en nuestra factura, ¿no? Entonces, creo que también, claro, Virgo tiene que ver con la factura, o sea, Virgo es un signo de contabilidad y de cartas y demás, porque es un signo mercurial. Entonces, esa carta que nos llega todos los meses con la factura de lo que tenemos que pagar por la luz o por el agua o por lo que sea, eso también es Virgo. Y creo que, bueno, pues hay algo relacionado con esto, ¿no? Del precio final que llega a las consumidoras y consumidores que se va a hacer seguramente notar, ¿no? Un poco en la línea de lo que venimos experimentando en los últimos años, pero en este caso con también un énfasis en este tema tal vez alimentario que tiene tanto que ver, ¿no? con lo virginiano también. Em, y luego, pues también, por ejemplo, Virgo tiene mucho que ver con pequeños animales, como por ejemplo animales de compañía y sus condiciones de vida. Y claro, esto también se podría leer en un sentido como más agrario, ganadero, como pues las condiciones de vida de esos animales en granjas, por ejemplo, y cómo esas condiciones de producción de la ganadería intensiva pues también influyen en lo que finalmente llega a la mesa de quien come esos productos, ¿no? Em, Creo que es un momento interesante si estáis pensando en revisar, por ejemplo, vuestros hábitos de consumo o vuestros patrones de consumo para alinearlos con vuestros valores o vuestros principios. Creo que es un momento interesante, ¿no? Para revisar cuán sostenible es mi patrón de consumo, qué consecuencias tiene para el ecosistema o para otras vidas humanas o animales que yo tenga estos hábitos u otros. Todo eso también es algo que está dentro del paraguas de influencia de este eclipse. Em, También Júpiter en Cáncer puede hablar, ¿no? De aprender a cocinar de una forma más sostenible o aprender a alimentarnos de una forma más sostenible o más respetuosa con el medio, ¿no? Hay algo relacionado con la revolución de lo pequeño, la revolución de lo que parece pequeño, pero que luego puede tener una enorme trascendencia, que también encajaría mucho con el clima de este eclipse. Pero también, más allá de esto, como Virgo representa a los animales, creo que también esta presencia de Júpiter durante estos días podría traducirse en una regulación en una regulación o una legislación que intervenga en esos puntos ciegos de lo que es la dignidad o las condiciones de vida de los animales. Esto podría traer nuevas regulaciones que implicaran un cambio en el funcionamiento de esas cadenas de producción en las que pues hay explotaciones ganaderas y demás, pero también podría hablar pues de alguna mejora en la calidad de vida, en el respeto a esos animales que conviven con nosotras, ¿no?
Entonces esto pues a mí me da también esperanza, podría ser un momento de una cierta mejora en las condiciones de vida de según qué animales y esto pues también es algo que bueno pues dependiendo de si os sensibiliza más o menos pues puede ser algo que se sienta positivo, ¿no? Em, y luego, bueno, también Virgo tiene mucho que ver con la programación y los códigos de programación. Virgo es un signo muy de matemáticas también. Y esto me hace pensar con Mercurio retro en Piscis, en la posibilidad de que ahora se muestren las limitaciones, las fallas, los entresijos, ¿no? De lo que implica utilizar según qué herramientas para abordar la programación y demás. O sea, por ejemplo, ahora mismo se delega en la inteligencia artificial un montón de trabajo que antes era supervisado por seres humanos o desarrollado directamente por seres humanos. Entonces, creo que con Mercurio retro podríamos ver también pues algún fallo notable de algo que nos lleva a cuestionar también cuál es ese grado de confianza que nos merece la inteligencia artificial para según qué tareas, ¿no? Entonces, creo que va a haber también seguramente una discusión acerca de la deshumanización de ciertas tareas o de ciertos trabajos y sus implicaciones, no solamente a nivel humano, de que hay gente que se queda sin trabajo por la inteligencia artificial, sino también a nivel funcional, es decir, realmente una inteligencia artificial, un robot, una máquina, un cajero automático puede suplantar la presencia de un ser humano que se encargue de todo esto. Creo que podríamos ver ejemplos concretos estos días que de repente nos hagan repensar ese tema, ¿no? Em, pero bueno, aparte de esto, ya para terminar, solamente quería añadir que este es un eclipse que tiene un tono jupiteriano muy fuerte, entonces creo que esta atmósfera también va a incidir seguramente mucho, teniendo en cuenta que Júpiter está en Cáncer, en temas como nacionalismos y soberanía, especialmente en esas historias, esas narrativas que forman parte del imaginario de un pueblo, esas historias que hacen identidad, identidad cultural. También, por ejemplo, cómo todo esto luego se traduce en discursos, literaturas, posicionamientos. También sabéis que Júpiter tiene que ver con la publicación de libros, editoriales, entonces Virgo tiene mucho que ver con la escritura, Piscis con la poesía. Podría ser un momento súper interesante para publicaciones editoriales, ensayos que tengan una gran influencia en la forma de pensar de la gente, discursos que también tengan pues una influencia importante o que nos recuerden algo importante que parecíamos haber olvidado. Eh, Hay algo relacionado con la narrativa, con la historia de las cosas y cómo esas historias tienen el poder de orientarnos en el presente o de ayudarnos a visibilizar según qué escenarios a futuro. Entonces hay algo relacionado con esas narraciones, con esos símbolos populares que puede tener también un impacto en nuestras creencias y expectativas. También podríamos pensar que se pudieran mover mucho temas religiosos, también temas de fundamentalismos religiosos y también cuestiones relacionadas con algo tan jupiteriano como la ley, la extralimitación de la ley y la protección de la ley, la protección legal. Son todo cuestiones que saldrían a relucir con un Júpiter en Cáncer, ¿no? Protección legal. Eh, Competencias legales. Hay como algo ahí relacionado también con el marco del derecho internacional, que también son cosas que hemos estado escuchando hablar mucho en este último año, que también continuarán estando en el ojo del debate público. Em, pero sobre todo creo que con Júpiter en Cáncer hay en el punto de mira
esta noción de el destino de un pueblo, el destino de una comunidad. Y esto pues abre la posibilidad de encaminar las cosas hacia un lugar positivo, pero también alberga sus peligros, porque ¿quién decide? ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Quién tiene la potestad para marcar el rumbo, para marcar la brújula en ese destino que un pueblo ha de seguir? Ese es un tema fundamental que creo que a nivel colectivo va a resonar muchísimo estos días. ¿Quién tiene esa legitimidad para determinar cuál es la brújula que ha de orientar el destino de un pueblo? Fundamental con este eclipse. Y además creo que ya se está viendo en pleno desarrollo, ¿no? También, lógicamente, con Júpiter involucrado, podría instalarse un relato erróneo de las cosas, sobre todo con Mercurio retro. Se instala un relato erróneo que falta a la verdad para justificar ciertas cosas o para tratar de cohesionar a un grupo, o para tratar de direccionar la sensibilidad pública hacia pues, un posicionamiento dado. Entonces también hay algo ahí relacionado con esas narrativas, ¿no?, con las que entendemos el mundo y cómo esas narrativas pues también tienen algún tipo de intencionalidad, no son narrativas transparentes que nos muestren la verdad y nada más que la verdad, sino que más bien son narrativas que se articulan con algún propósito o alguna intención y que pueden intervenir de forma muy importante en la sensibilidad de la gente, ¿no? Y por tanto en el espíritu del tiempo y que corre y cómo luego todo esto se manifiesta en forma de acciones o postulados o leyes o lo que fuera. Entonces, bueno, es un eclipse, es un momento interesante, como son todos los eclipses. Por mi parte, es lo que quería contaros hoy. Y bueno, muy pronto haré también el post de marzo, donde hablaremos del pronóstico mensual. Pero por lo pronto pues sería lo que tendría que comentaros. Espero que estéis muy bien, que estos días sean leves, que aprovechéis este eclipse para vivirlo en su lado luminoso, que lo tiene, y que encontréis motivos de gratitud y apreciación de la vida, porque es un momento que también promete algún que otro destello de luz donde antes estaba oscuro. Entonces creo que es un momento bonito para recuperar la esperanza, para creer en algo mejor y para ser consecuentes con ello en ese espacio en el que todavía tenemos pleno control, que es el espacio de nuestro día a día y de cómo respondemos a nuestro entorno, que son temas absolutamente virginianos, ¿no? Entonces, espero que sea un eclipse bonito en vuestra experiencia y que al mundo les sea leve, que nos sirva para entendernos y para ir encontrando soluciones poco a poco a todo esto que nos aqueja, ¿no? Y que pues tampoco es irresoluble. Vamos a ver si poco a poco vamos yendo hacia ese lado luminoso, ¿no?, de las posibilidades que brinda el clima astral, aunque el clima pues continúa siendo de lo más confuso y bueno, pues todavía estamos en tiempos caóticos, pero bueno, poco a poco pues se irá todo definiendo y se hará entender mejor. Un abrazo muy grande, chichis, gracias como siempre por escucharme y hablamos pronto.